Bueno, les invito a abrir la Biblia y regresar al Evangelio de Juan. Vamos a completar el Evangelio del 1 al 18, el prólogo del Evangelio de Juan. Y confío en que sea para ánimo para ustedes. Lo voy a leer una vez más para que pongamos la mente en ello, en este pensamiento único desde el 1 al 18. Si ha estado con nosotros, está conocido como el prólogo en el Evangelio de Juan. Y es una forma de decir que es el porche del Evangelio de Juan para que vengamos a seguir los versos del siguiente, que sería como la casa de Juan. Así que vamos a leer del 1 al 18. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que se ha hecho fue hecho. En Él estaba la vida y era la luz de los hombres y la luz brillaba en las tinieblas y las tinieblas no lo comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbraba a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo no fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de la voluntad de carne ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y nuestro foco hoy va a ser el 14 hasta el 18. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Junto Juan dio testimonio y clamó diciendo: este era el de aquel que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, porque la fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto a Dios, el unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Qué maravillosa sección de la Escritura. Hay un himno famoso que ha sido cantado más que cualquier otro himno actualmente. Ha sido performado en el mundo probablemente 10 millones de veces. Este ha aparecido en 11,000 álbumes que se han sido producidos desde que fue escrito. En los 70 y en los 72, Judy Collins lo grabó y esta canción pasó 67 semanas encabezando las listas en América. Aretha Franklin, Ray Charles, Johnny Cash, Willie y Elvis son algunos de los que lo han grabado esta canción. De hecho, incluso nuestro presidente Obama lo cantó en un servicio de funeral, en una transmisión en vivo. Ustedes saben cuál es el himno, la gracia maravillosa. Originalmente escrito como una canción, como un sermón de nuevo año por John Newton, y que iba a predicar un sermón acerca de la gracia del Evangelio. Ahora, cuando listo estas cosas, como 10 millones de veces anualmente, más de 11,000 álbumes producidos con esta canción de gracia maravillosa, es posible entonces que el significado de la canción se haya perdido por la familiaridad. Por supuesto que pasa. Por ejemplo, la canción está con estas palabras: increíble gracia, qué dulce suena, que salvó a un miserable como yo. Una vez perdido, pero ahora me ha encontrado. Estaba ciego, pero ahora veo. No pienso que nuestro presidente o muchos de esa gente que cantaron esta canción piensan de ellos que ellos sean un miserable perdido que necesitan de la gracia de Dios para ser salvos. Pero esa era la intención de Newton. Él entendió que era una canción, que era una meditación de lo que significa para un pecador verse un miserable y que haber sido rescatado por la gracia. John Newton fue un hombre grandioso y inspiró esta canción y si ustedes lo saben, él nació en 1725 en Londres de una madre puritana. Ella era una mujer de Dios y ella le enseñó el catecismo de Westminster cuando murió cuando él tenía 7 años, y su padre era un hombre pagano.
impío. Cuando su madre murió, su padre se casó con una mujer que no era creyente y para los 11 años, John Newton, el famoso escritor de esta canción, y fue a vivir una vida de marinero. Antes de ser un adolescente, empezó a ver todas estas cosas malas. Y creció en esto. Newton se envolvió en el comercio de esclavos. Estaba lleno con gente bebedores y se encontró él mismo en una forma temeraria. Él mismo estaba capturado y fue forzado a casarse con una mujer que era hija de un dueño de esclavos. Él escapó y se puso de regreso y se regresó al comercio de esclavos y ver que esos hombres que eran de la imagen de Dios y trasladarlos en el Atlántico. Y a través de esa vida, él era muy capaz de todas esas cosas. No tengo temor de Dios en mis ojos. No sensibilidad, no conciencia. Eso no fue hasta que una tormenta él estaba cruzando el Atlántico y una tormenta, en ese momento que la tormenta encontró su esclavo, él encontró ir a la cubierta del bote y lo paró, le dijo, no vayas al tope, ve y busca un cuchillo. Otro hombre fue a la cubierta y fue barrido por el agua y fue muerto. Así que él estaba y por la providencia milagrosa se abrió un hueco en el reino y todos los que estaban pensando que se iban a morir, pero en ese momento Dios soberanamente ordenó que no pereciera. Newton pensó que estaba muerto. Después de esto, él dijo estas palabras que no había dicho en muchos años. Dice, si esto no funciona, el Señor que tenga misericordia de nosotros. Esa fue la primera vez que él se preocupó por mucho tiempo la misericordia de Dios. Pero la próxima noche, el bote llegó y se encontró que se dio cuenta que Dios había percibido su y muchos años en tiempo. Volvió a la enseñanza de lo que su madre le había enseñado y consideró esto de la gracia. Y dice, pensé que venía la mano de Dios mostrada en nuestro favor. Comencé a orar. No podía pronunciar la oración de fe. No podía encarnarme para reconciliarme con Dios y llamarlo Padre. La gran pregunta ahora es, ¿cómo obtener la fe? En 2 semanas. En este tiempo, cuando llegara y anclar en Irlanda, él empezó a estudiar la Biblia por 2 semanas. Newton dice después de que leyó y estuvo con la copia de la palabra de Dios y de hace cuenta que Dios lo había rescatado y que Dios lo veía correctamente. Hasta ahora me he respondido que antes de llegar a Irlanda tenía una evidencia satisfactoria en mi propia mente de la verdad del Evangelio. Necesitaba un Salvador todopoderoso y tal que lo encontré escrito en el Nuevo Testamento. Hasta ahora el Señor había obrado algo maravilloso y ya no era un infiel. De todo corazón pronuncié mi antigua profanidad y me conmovió sinceramente el sentido de la misericordia inmerecida que había recibido. Lamenté mi vida pasada malgastada y me propuse una reforma inmediata. Por lo que era muy ruido en sus horas. Por eso ahora era un nuevo hombre. Él dice, en el comercio de los esclavos de África. No hay comercio, no hay maldad, no crueldad, no cosa opresiva como el comercio de los esclavos africanos. Y él dejó todo eso y se convirtió un pastor y él pastoreó diferentes congregaciones y él empezó a escribir himnos y escribió ese que tú y yo amamos, que es gracia maravillosa. Pero Newton, como mucha gente que cantaba esa canción, lo que hace a esta canción es cómo miserable era y cómo necesitaba tanto que lo rescataran. Hace una descripción de grace y todos lo aman. ¿Quién no les encanta hablar de la gracia? ¿Quién no les encanta de la cosa maravillosa que está en mi favor? Que Dios está a mi favor. Pero es otra cosa decir que Dios estaba perdido, ciego, miserable, rechazando a Dios y que Dios me trajo al Evangelio. Newton dice, referente a la miserable, él dice, el miserable que ha sido salvado por gracia cree y siente su propia debilidad e indignidad
y vive de la gracia y perdón del amor de su Señor. Podemos decir en esta manera, no hay una persona puede encontrar el significado de la palabra de Amazing Grace si él no se conoce a sí mismo que es ser un miserable que necesita ser salvo por la gracia. Y les traigo esto a ustedes porque nuestro pasaje hoy del verso 14 al 18, uno de los atributos que vamos a ver aquí de Jesucristo, que Jesús es la gracia. No solo que Él extiende, no solo lo que Él hace, sino quién es Él. Jesús es gracia. Vemos el verso 14. Y el verbo se hizo carne y habitó. Ese es Dios que bajó de los cielos y se convirtió en un hombre lleno, 100% gracia, 100% hombres, y vivió en nosotros. Él, su tabernáculo vivió con nosotros, vimos su gloria, gloria al unigénito del Padre, lleno, aquí está, lleno de gracia y de verdad. Y luego vamos al verso 16, dice gracias sobre gracia, y luego el verso 17 vemos otra vez la gracia y verdad que se manifiesta por Jesús. Y lo que vemos aquí, lo que tenemos que hablar y lo que Juan nos está enseñando aquí es que los atributos de Jesús, que tiene un atributo de gracia, es parte de su encarnación. Pero también, sin embargo, pero como vemos aquí en la ilustración de Newton, como Jesús sí es gracia, Él extiende la gracia, nosotros vamos a hablar de eso en un momento. También dice al final del 14 que Jesús es lleno de gracia y de verdad. Para Juan, el escritor de este evangelio, gracia y verdad son un paquete. No puedes tener gracia sin verdad y verdad sin la gracia. ¿Qué significa? Piensa en esto. Como John Newton, vamos a regresar a John Newton en la ilustración, ¿cómo sabía la gracia? Él tenía que encontrar la verdad del Evangelio y la verdad de las Escrituras para mostrarle a él que necesitaba gracia. Así que Juan, el Evangelio, escritor de esta, pone la gracia y la verdad juntas como un paquete y puede pensar de esta manera. Para Juan, para cualquiera de nosotros que conoce la gracia, que conoce la verdad, ella necesita estar en una acción conjunta. ¿Cómo yo podría hacer la necesidad de gracia si no sabía la verdad acerca de mis pecados, de lo miserable que era y mi necesidad de Jesús? La verdad y la gracia tienen que estar juntas. Pero si quiero creer esa verdad, tengo que buscar esa gracia para que trabaje mi corazón y mi mente. Así que la gracia me da la habilidad de creer la verdad. Gracia y verdad son como gemelos. Tú necesitas los dos para que trabajen juntos. Jesús es la encarnación de ambos. De la gracia, Él es la gracia y Él es la verdad. Y he pensado en eso. Piensa Juan, como estamos aquí, como el escritor aquí, y él nos trae y dice con la oración, Jesús es lleno de gracia y de verdad. Esa es una descripción perfecta de nuestro Jesús, ¿verdad? Él está escribiendo, no hay más palabras más usadas en él de salvación que la gracia y la verdad acerca de la salvación, así que es una palabra perfecta para describir nuestro gran Salvador. Y Juan lo hace y dice que nos ama y que nos muestra su gracia y su verdad. Así que si pensamos en esto, en nuestras líneas, aquí nuestros títulos, hemos estado viendo los 10 atributos de Jesús que deberían resultar en una devoción y adoración. Si vimos lo que toma nota, vimos eso como el no creado, el creador igual al Padre. Jesús es el Logos de Dios, el gran Simón, es la luz, es la vida, es verdaderamente Dios, verdaderamente. La última vez vimos que la gloria, Jesús es la gloria, y hoy vamos a verlo, Jesús, como la gracia y la verdad. Gracia es como fe y arrepentimiento. Ellos vean juntos, cuando tú hablas de uno, se asume que estás hablando del otro. De hecho, antes de que me traigamos aquí, piensa en esto por un momento. Cuando se habla de la iglesia, cuando es verdad y cuando se habla tú, asumes gracia, porque ellos tienen algo que los sobrepone. Titos 2, 9 y 10 dice, por la gracia de Dios, aquí se ha mostrado y a instruirnos. Ahora la gracia está enseñando verdad. Por eso ellos son lo mismo. La gracia de Dios ha aparecido y la gracia nos está enseñando de vivir una vida recta para Dios. Cuando gracia está hablado, cuando se enseña la gracia, la verdad se asume. Cuando Jesús dice aquí en el Evangelio, yo soy la verdad. Yo soy la verdad y la verdad te va a hacer libre. La verdad viene de Dios, pero la verdad es como tienes acceso a la gracia. Gracia y la verdad y la gracia, ellos se sobreponen. Así que pensemos en esto, como lo vemos en el texto aquí en el 14 de este atributos.
de verdad y gracia. Vamos a pensar en estas palabras por un momento. Charis, que es la palabra para grace, y aletheia, que es la palabra para tú y yo, son comunes en el griego. Y de hecho podría ser una palabra que son comunes. Y esas son palabras que mucha gente ha usado para nombrar a sus niños. Usted puede saber alguno de sus hijas se llama aletheia o charis, gracia, verdad. Me estaba preguntando si estos nombres van a tener ser más comunes y se puedan convertir más. ¿Qué tal alguien como Betelasmos para propiciación o llamarla Gila o Didáscolas y que le conocen Didi de forma corta? Esos nombres que estaba pensando que deberían ser populares para nombrar a los hijos, pero será para otro sermón. La palabra gracia y verdad, hablando acerca de nuestro Jesús, no importa. Vamos a empezar en gracia por un Jesús es llamado gracia, charis, misericordia, condonación, perdón, beneficio, favor, bondad, paciencia. Es una palabra que usamos cuando típicamente decimos que usted tiene algo que no merece. Y eso es algo, es una forma importante de pensar. Tener algo aparte de Dios que tú no hiciste mérito. Pero también es probablemente saludable verlo que cuando la gracia viene aquí, que usted va en un lugar, Jesús no necesita estar porque tú eres neutral. Verdaderamente tú lo ves como que la gracia correctamente cuando tú ves que no lo merecía de Dios. Déjeme, como lo decía A.W. Pink cuando vemos cómo lo describía Grace. Él decía esto: alimentar a un mendigo que me llama puede ser un favor inmerecido, pero apenas es un gran éxito. Pero supongamos que después de robarme, alimentar a este mendigo hambriento, ese sería gracia. La gracia entonces se muestra a favor donde no hay mérito positivo en el que la recibe. Final de la cita. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la gracia no es algo que está algo neutral. Gracia es cuando usted no tiene mérito, que está en contra y en lugar de darte lo que te merecía, infierno, juicio, usted recibe bendiciones. Eso es gracia. Es cuando te dan algo que tú no mereces. Cuando lo que deseabas es ser juzgado. Ahora eso lo vemos en Efesios 9, dice, porque por gracia habéis sido por fe, y esto de nosotros de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que podemos decir, generalmente hablando, que Jesús es la encarnación de la gracia. Todo lo que viene de Él es gracia. Cada vez que un pecador interactúa con Dios, sabe que necesita mercy, interactúa con Dios, y el último de gracia es que cuando Él murió por nosotros, que no merecíamos la salvación. Así que piensa en la gracia por y la conexión con verdad, porque ello lo pone de los dos, verdad y gracia, y termina eso, porque quiere que lo veamos como un paquete. Así que la gracia es tener lo que tú no mereces y bendiciones que tú no las has merecido significa salvación. Salvar, que Dios trabaja en nosotros en la santificación, todas las bendiciones que tienen aquí en la vida de Jesús, todas esas, la familia, todo lo que tenemos que no nos merecemos, lo que nosotros merecemos. ¿Qué es lo que nos merecemos? El infierno, juicio, pagar por nuestros pecados, pero lo que nos dieron fue el cielo, gloria, Cristo, una iglesia, una vida de cristiana, amistad y verdad. Por eso es que la verdad y gracia siempre se sobreponen. Lo que recibimos de Dios es gracia, porque Dios nos ha dado lo que no nos merecíamos y que no hemos tenido mérito, pero Él nos está dando la verdad, es la verdad. Así que ellos se sobreponen la verdad y la gracia. Así que regresemos al texto. Jesús fue lleno de gracia y verdad, dando lo que no nos merecemos, que es la salvación, la gracia salvadora y la verdad que nosotros recibimos. ¿Qué significa para Jesús que ser la gracia y verdad? Bueno, lo que le dije lo que era la gracia y la extensión de la misericordia, el perdón, la condenación, todo eso que complementa la gracia y es verdad. Ahora que la verdad, que Él habló la verdad, que Él nunca mintió, que Él todo lo que dijo era verdad, que era verdadera y viable. Él habló la verdad. Pero vamos a ver más cerca el texto al final del 14. Dice que Jesús no es solo gracia y verdad, sino que dice lleno de gracia y de verdad. La palabra lleno allí es la palabra parelo, que tienes algo que es 100% completo, que no tiene falta de nada, que no tiene. La palabra aquí que está escribiendo
Piense en esto, que no hay, algo que está cubierto por agua y que no hay cosa, que siempre está full, algo que está full de agua siempre hasta la orilla. Él no puede tener más de gracia y no más verdad. Él siempre completo. Él no tiene falta de gracia ni falta de verdad. Está en la totalidad en ambas dos, el 100% gracia de ambos. Eso significa algo, ¿verdad? ¿Qué tal y si alguien viene y dice, no estoy en contra de Jesús, pero estoy en contra de su palabra, de la verdad? Bueno, para estar en contra de la verdad es estar en contra de que verdaderamente que Jesús, si tú rechazas la verdad, estás rechazando a Jesús porque viene de su persona, es un atributo de Él. Él es 100% de Él. Él no necesita más de ello. Él tiene el complemento total. Pero ¿qué significa eso? Vamos a pensar cuando dice todo lleno de gracia y de verdad. Para ser lleno de todo, de algo, ¿qué significa? Que no tiene nunca está corto de suministro. Así que y nunca le faltó, él siempre es completo. Pero usted y yo a veces somos muy bajos en esto, ¿verdad? Gracia y verdad. Tenemos falta y convicciones y resultan y hablar la verdad y vivir la verdad. Podemos tener falta de la gracia. Podemos recordarnos la gran salvación y el perdón que nos dieron a través de Cristo. Y podemos ser no tener misericordia, no ser bondadosos con ellos. Podemos ver a Dios para que Él sea más. Nosotros podemos estar bajo en eso. Nosotros nunca estamos llenos de gracia, pero nunca falta el suplemento. Lo que está diciendo aquí, que tener a Jesús como full de gracia y de verdad, lleno de gracia y verdad, que lo podemos ver como la gracia y como la verdad y que siempre está, y si Él siempre está distribuyendo porque siempre está full. Miren lo que Luther dice acerca de esto y que nunca va a tener limitaciones en su suplemento. Él dice, usted va a amar esta cita, el sol no se oscurece y oscurece brillando sobre tanta gente o proporcionando al mundo entero su luz y el esplendor. Conserva su luz intacta, no pierde nada, es inconmensurable, tal vez capaz de iluminar 10 mundos más. Supongo que 100,000 velas pueden encandecer de una luz y aún así esta luz no perderá nada de su brillo. Ese es Cristo. Nuestro Señor, a quien debemos huir y a quien debemos pedir todo, es un pozo sin fin, la fuente principal de toda la gracia. Incluso el mundo, escuche esto, incluso el mundo entero sacará de esta fuente suficiente gracia y verdad para transformar todas las personas ángeles, así no perderá ninguna gota. Esta fuente rebosa constantemente de pura gracia y verdad. Cuando John nos dice que lleno de gracia de verdad, nos está diciendo que no tiene limitaciones en su suministro. ¡Qué promesa! Nosotros podemos correr corto, pero Él nunca. Para agregarle a esto de lleno de gracia y de verdad y ser completo en esto, podemos decir que significa que todo el momento, de todo día y de cada segundo y cada tiempo que tú hablando y que tú estás actuando, Jesús en cada momento, en todo lleno de gracia y de verdad. Él hablaba siempre. Si piensa en eso, nosotros podemos ser verdaderos y no tener gracia, pues tener gracia y no verdad. Pero Él tenía la gracia perfecta. Él habló toda la verdad. Él no escondió la verdad. Él no temió al hombre y tuvo falta de verdad. En todo tiempo Él estaba hablando exactamente lo que era verdad. Él nunca dijo Él no habló de una manera que no era completamente verdad. Y si piensa en esto, Él confrontó líderes religiosos, él tuvo que lidiar con no creyentes, Él estuvo siempre y presente y siempre habló la verdad, nunca tuvo un momento de vergüenza o se alejó de la verdad. Porque no ser verdadero era negar su naturaleza. Él tenía que hablar lo que Él era, su naturaleza, que es verdad. Por eso que Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Usted viene a mí y usted puede encontrar acceso a la salvación. Por eso hay que decir el contraste aquí. John 8:44, Satanás es descrito como la decepción y como mentiroso. Y mire lo que dice John 8:44, le dice acerca de Satanás y a algunos de sus seguidores, dice, sois de vuestro padre el diablo
y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio, y escuchen esto, y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Amados, no nos extraña que la batalla, Satanás presenta desengaño y Jesús presenta la verdad. Así que es una batalla de la verdad y la luz. Y cuando lo vemos en un nivel, pero lo que vemos entre la verdad y la luz, que Jesús es la encarnación de la verdad y Satanás es la encarnación del engaño. Pero piensa en esto también, como Jesús, como el balance perfecto. Él era todo lleno de gracia y de verdad todo el tiempo. Inclusive cuando Él confrontaba a los líderes religiosos, Él lo hizo con gracia en su corazón. Él estaba hablando la verdad, pero Él era compasivo, misericordioso y quería que los pecadores fueran restaurados. Así que cuando vemos ese punto que Él le hablaba con ternura, con bondad, piensa en la mujer en el pozo, cuando el regulador vino con los niños, cuando venían a Él, en ese momento, cuando usted se encontraba así, usted se encontraba con la verdad que salía de su boca, verdad de su naturaleza y gracia, misericordia, bondad. Cuando la gente interactuaba con Él, Él era la verdad y la gracia al mismo tiempo. Y podría ser justo decir que esto es lo que significa ser como Cristo. Y si lo quiere llegar a esos principios, ¿cómo seré yo como Cristo? Pues hágase esta pregunta. Yo soy la verdad y la gracia en todo el tiempo, y cuando yo soy todo el tiempo gracia y verdad, vengo en la manera como Jesús vino, como fue grato, amable con la gente, misericordioso. Jesús lleno de una convicción galvanizada de verdad y al mismo tiempo tenía compasión por otros. La gracia y la verdad. Algunos de ustedes podemos pensar en eso un momento. Son pura verdad, pero poco gracia. Ustedes son fuertes para mantener el evangelio, y usted quiere tomar un arma y matar a la hormiga y todo alrededor. Usted mató la verdad. Esa es la persona que vive en la verdad, pero no la gracia. Pero usted tiene la gente que es pura gracia y no verdad. Pero usted tiende a perdonar, pero en su gracia usted puede minimizar el pecado y no hablar la verdad y minimizar el pecado. Usted puede sobreponer estos dos conceptos porque es todo acerca de la gracia. Escuche, todo el momento, Jesús en todo momento, Él era la encarnación de ambos, de gracia y verdad. Él era perfecto en ambos. Por eso lo vamos a visitar más tarde. Pero también pensemos en esto, Jesús como la gracia y la verdad por un momento, cuando consideramos lo que significa el conocerlo en salvación. Juan nos está diciendo que Él está lleno de gracia y de verdad, y por eso es que vino como Salvador. Pero hay mucha gente que ama la gracia de Jesús, pero odia sus verdades. Piensen en esto. Hay mucha gente que ve esta canción Amazing Grace y ama la idea de la gracia, pero usted se sienta con ellos. ¿Qué tal si tú te sientas con ellos que no son creyentes y le dice, estoy grato de que cantes esta canción, y piensas qué significa esta canción? ¿Has escuchado lo primero que dice allí en esta canción? Dice que usted era un miserable, que usted estaba enamorado, que usted ofende a la santidad de Dios y que usted está pecando y ofende a Dios. Yo no sé acerca de eso. Pero usted dice que está ciego y que no puede ver, que usted está perdido y que su naturaleza es su naturaleza, que el pecado es tu dueña. Solo está viendo. Yo solo quiero mi versión de Grace. Yo no quiero nada de esto, de hablar del juicio, de mis pecados, de la necesidad de un Salvador. Pero escuchen, esta es la gente que solo quiere la gracia y no la verdad. Piensen en esto. Hay mucha gente que sigue a Jesús, todos acerca de su ministerio, porque ellos tienen estómagos hambrientos, y ellos quieren ver milagros, y ellos quieren ver logros, y ellos quieren estar acerca de estas cosas grandes que Jesús está. Pero en el momento que Él habla la verdad, ellos la odian. La gente ama la idea de Jesús como la gracia, pero lo crucificaron por su verdad. Así que ser un cristiano y ser alguien que ama a Cristo, usted tiene que amarlo por ambos. Usted tiene que amarlo por su gracia y también tiene que amarlo por su verdad. Tiene que amarlo para que te exponga tus pecados y muestra tu necesidad y la necesidad del Evangelio a través del Evangelio. Y que te reta de tus adoraciones y lo amas porque te anima a vivir una vida santa. No porque veas a Cristo en una parte, sino toda la parte. Él está totalmente lleno de ambas y tú tienes que aceptar ambas.
Jesús es la gracia y Jesús es la verdad. Y quiero que noten esto aquí si regresamos al texto. Su gracia y su verdad viene por su gloria. Mire allí el verso 14 nuevamente dice, y el verbo que es Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Se acuerda de esa palabra que vimos? Que habitó, que su tabernáculo estuvo entre nosotros, que con 33 años caminó su gloria por nosotros en su gente. Y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre. Y está modificado por esto, para hacer la gloria de Jesús, para ver Jesús. Cuando vemos la gloria de Jesús, estamos viendo a Jesús lleno de gracia y de verdad. Les enseñé la semana pasada que el atributo de la gloria de Jesús, que todos los otros atributos fluyen de la gloria como atributo, porque solo lo puede hacer Dios, algo que es supernatural, que solo lo puede hacer Dios. Y les dije que la gloria de Jesús habitó en el tabernáculo, en el templo, y ahora habita en la iglesia, en su gente. Pero si nos vamos aquí gramáticamente y práctico, está diciendo esto, si usted quiere que luce vivir la gloria de Dios y vivir la Cristo, si quiere ver la gloria de Cristo ahora y saber qué exactamente significa, es cada vez que usted ve la gente caminando en gracia y verdad, controlados por la gracia y la verdad. Eso significa que una iglesia que representa a Jesucristo y que tiene su gloria, está lleno de gracia y verdad, tiene seguidores que lo reflejan. Así que si alguien te dice, ¿cómo conozco la gloria de Cristo en su gente? Usted puede decir, usted ha visto gracia y verdad sobre su gente, usted ha visto gente que pide, usted ha visto gente misericordiosa, gente bondadosa, cariñosa, amable, ha visto la presenta que no se ofende, que extiende su misericordia cuando pecan en contra de ellos, que no tienen amargura, que se están moviendo en amar a los que no son merecedores de amor y que tienen acceso a su amor y que dan todo lo que tienen por lo bueno de los demás. Esa es la gloria de Dios extendiendo la gracia y la verdad. Cuando usted ve la gracia y la verdad, cuando usted ve un lugar que está convencido, que no se inmutase, que no cambia y que no se contamina la verdad, que la verdad es dispuesta y ellos no se mueven porque ellos aman a Cristo. Eso es un amor convencional por Cristo. Una convicción del amor por Cristo. Cuando usted ve la gloria de Cristo, cuando Él está lleno de gracia y de verdad. Adicionalmente, pensemos lo que eso está aquí en el verso 14. Y lo menciona a ustedes que la gloria habitó en su gente cuando ellos vieron la gloria y su verdad. Y si leemos el verso 14 y luego vamos al 16, ellos como que trabajan juntos. Vamos a leer el final del 14, lleno de gracia y de verdad, y vemos el 16 ahora, porque la plenitud de su gloria hemos recibido gracia sobre gracia. Así que el 14 y el 16 no les falta nada. Pero nuevamente allí tenemos el Juan el Bautista allí en el medio hablando sobre los atributos de Jesús. ¿Qué es lo que hacemos aquí cuando Juan el Bautista está puesto aquí en medio de estos atributos de Jesús? Y esto vuelve a ir a cómo la gracia y la verdad se supone que hablar. Piensen de esta manera. Piensen el verso 15. Juan el Bautista es una extensión de lo que fue perfecto ejemplo de Jesús como gracia y verdad. Juan podría decir, él es un pecador, pero él es todo acerca de la gracia y verdad. Piensen esto. Vamos a leer el 15 como es. Vimos la gloria trabajando en su gente y vemos a Jesús lleno de gracia y de verdad, y la gracia y la verdad no se paró solo en Jesús, que es el origen de ellos, sino que se extendió a sus seguidores como Juan. Vamos a hablar como Juan. Él es una extensión de la verdad y de la gracia. Vamos a ver el 15 en eso en mente. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, habló acerca de Jesús que era lleno de gracia y de verdad. Y él dice, clamó diciendo, Él el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Deténgase allí. Bueno, John lo que está haciendo era mayor que Jesús. Él no está hablando que venía primero de la naturaleza terrenal, sino que Él era creado antes de Jesús. Cuando vemos aquí el 15, podemos pensarlo en esta manera. Piensen en esto.
Jesús es el origen de la gracia y la verdad. Y la gracia y la verdad tienen sus atributos en Jesús. No se paran allí porque Jesús, cuando Jesús salva a alguien, esa persona representa, y Juan era un ejemplo que fue y predicó la gracia y la verdad, y es una extensión de la gracia y la verdad. Así que por la extensión nosotros deberíamos hacer lo mismo. Si nosotros nos vemos con Jesucristo en el Evangelio y nos dieron la verdad, y la verdad ponemos nuestra fe, nos salvó en su muerte y resurrección. Es así que vemos a Cristo, el Espíritu de la gracia, el Espíritu de la verdad toma residencia en nosotros. Nosotros ahora debemos reflejar la verdad y la gracia de la misma manera como Cristo lo hizo. Pienso que el verso 15 que está aquí fue agregado para agregarnos que la gracia y la verdad siempre va a ser extendida. Así que vamos a pensar en esto de manera práctica antes que lleguemos al 17 y el 18. Vamos a pensar en gracia y verdad. Vamos a pensar en esto, que Juan el Bautista, que era gracia y verdad para mí, nosotros tenemos que ser gracia y verdad para el pueblo. Así que pensé en los padres. Los padres deberían ser gracia y verdad con sus hijos. No tendríamos que ocultarles, no deberíamos inmutar en la verdad. Decirle lo que la Escritura es verdad, verdad, verdad. Pero gracias cuando lo decimos, cuando ellos pecan, compasivos, tiernos, cuando tú pecas 70 veces, tú lo ayudas a levantar. Cuando Él nos encontró con la verdad, no es con alguien duro, con ira, con orgullo, con alguien que no tiene piedad, sino que también se encuentre con alguien que tiene la gracia, que tiene compasión, porque Él piensa sus propios pecados, que Él encuentre a alguien que no es duro y que es condescendiente, que Él se encuentre con la gracia y la verdad. ¿Y qué tal acerca del matrimonio? Su esposa, si su matrimonio, el matrimonio debería ser acerca de la verdad, aprender la verdad, estudiar cuál es nuestro rol, el diseño de nosotros en el matrimonio, leer buenos libros, pero la verdad tiene que decir cuando vienen los pecados, pero también deberíamos ser pacientes y perdonador, no amargos, no ser orgullosos, ser misericordiosos, no ver la y le bendice que el que busca la gloria siempre va a ser ofendido. Nosotros en el matrimonio, en nuestra relación, deberíamos estar llenos de gracia y de verdad. En la iglesia debe ser un lugar lleno de gracia y de verdad. En tu trabajo, la gente debería conocerte como un hombre lleno de gracia y de verdad. Déjenme a preguntarles esto, amados. Si la gente pasa una semana con usted, siguiéndote a todas partes, ¿es fácil seguirte que eres una persona llena de gracia y de verdad? Como Él dice, ¿sabe qué? Esa persona debe conocer a Dios porque Él está tomando la residencia, Jesús está, y Él ama la verdad de Dios, y Él ama su Biblia, Él ama la Escritura, pero Él es grato, Él es paciente, Él es bondadoso, Él es misericordioso, Él es condescendiente, no hay orgullo en esa persona, Él ministra, ayuda a las personas en sus debilidades, Él no se levanta, Él no le importa las ofensas, no es fácil de ofenderlo, no es impaciente, Él es grato, misericordioso. El verso 15 está hablando de Juan el Bautista que continúa el ministerio de Jesús de la gracia y la verdad. Amados, nosotros podemos ser extensión de esa gracia y verdad cuando la gente nos siga, que ellos puedan, que les sea fácil observar, que les diga, sí, yo sé lo que ustedes, porque yo lo veo en ti, tú amas la gracia y la verdad, tú representas a Jesús. El asunto es cuando no es gracia, Jesús, que puedes encontrar a Jesús como gracia y verdad, tú y ofrecerte perdón, pasado, presente y futuro, necesitas ministrarte con la verdad. Pero no menos que eso, que la gracia es aquí, que nosotros somos, que el verso 15 habla de la extensión de la gracia y la verdad. Así que un poco de pensamiento, un par de pensamientos antes de continuar aquí para ver más. Vemos la gracia y la verdad, que es la fuente en Jesús, que es parte de sus atributos. La gracia y el atributo es cuando Jesús vivió acerca de su gente, es expresado a través de sus seguidores. Y pienso algo más aquí que es único descrito en eso, que la gracia y la verdad que es único en Cristo. Note el verso 16 y el 17. Vamos a vernos algo técnico, así que necesito que se metan en el texto, porque no estamos leyendo el texto griego, pero el inglés, pero vamos a ver aquí algo muy precioso para nosotros en estos dos versos. Así que la discusión en Grecia y de verdad, y la discusión de gracia y verdad, y full lleno de ella, lo vemos aquí. Que la iglesia, pero que está
que es Jesús, que es la encarnación de ambos, porque Jesús y su gracia, lleno de la gracia que se encuentra en Cristo, hemos recibido. ¿Que recibido qué? Gracia sobre gracia. Ahora, la vista común o cuando venimos a este texto, que lo que ya nos está hablando aquí, que cuando viene a conocer a Cristo, es una fuente que no ilimitada de gracia y de verdad que Él nos dio la gracia de salvación y Él nos da gracia en nuestra santificación todos los días de nuestra vida. Eso es una verdad teológica. La gracia de Dios es ilimitada, pero no es lo que está hablando aquí John. Si usted ve el texto allí, dice gracia sobre gracia. Esa preposición allí de sobre, tiene varias formas de traducirla y aquí nos vamos a poner técnicos un poquito y lo puede pensar luego esto. Cuando traducimos esto técnicamente, que es, usamos alguna preposición cuando decimos sobre. La preposición típica para cuando sabemos sobre podría ser over. Que describe algo que se construye sobre otro. Y la preposición aquí, si lo ve en el texto de sobre, si usamos la que debería ser para, es de gracia para gracia. Pero no es lo que dice aquí. Si usted está leyendo aquí y si usted es un lector en griego, usted estuviese leyendo allí que la gracia sobre gracia, la preposición allí en lugar de sobre es algo antagónico, es algo que está en contra. Si usted es un lector griego, usted lo leería de esta manera, porque todos hemos recibido gracia en contra de gracia. O también lo puede traducir de gracia en lugar de la gracia, o gracia opuesta a la gracia, o gracia en lugar de la gracia. ¿Qué es lo que significa la gracia en contra de la gracia? Gracia en lugar de la gracia. Es interesante allí porque el anti, algo en contra, y otra palabra allí, nomos, que no significa anti la ley, y se creó un movimiento que se empezó a enseñar que deberíamos ser gente que está en contra de la ley, en contra de la ley. Y usted tal vez no lo haya escuchado, pero por eso de ahí salió la palabra antinomianism, esa gente que vive que si la ley no importa, anti de esta preposición y de la palabra no más que ley. Aquí lo que está usando este término de grace, gracia sobre gracia, gracia en lugar de la gracia, para mostrarnos el valor de la gracia, pero también la limitación de la gracia. ¿Qué quiero decir con eso? Si usted ríe esto y si usted pone los ojos en el verso 16, quiero ir lento para que no se lo pierda, dice gracia en lugar de gracia. Usted se había preguntado, John, ¿qué es lo que quiere decir? Él nos responde qué quiere decir en el verso 17. Ve la palabra allí que dice en el 17, que lo puede circular, dice por medio de, y nos da una explicación. Así que lo puede leer de esa manera. Porque la ley fue dada, porque leemos gracia sobre gracia. Déjame explicarle lo que significa gracia en lugar de la gracia. Porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Lo que está diciendo allí, amados, es que la gracia en lugar de la gracia, o la gracia en contra de la gracia, que hay dos gracias que hay que considerar aquí, pero una gracia es muy diferente de la otra gracia. ¿Qué quiero decir con eso? Note allí. Él describe dos manifestaciones, podemos decirlo de esta manera, de lo que se llamaríamos gracia. Ve el 17. La primera gracia que debemos considerar es diferente de la otra gracia. Es la ley que fue dada por medio de Moisés. Esa es esta idea algunas veces que nosotros, si nosotros hablamos a gracia, no deberíamos hablar acerca de la ley. La ley es la grace y la gracia es la gracia. La gracia y la verdad es la gracia y la ley es la gracia también. De hecho, cuando Pablo habla acerca del valor de la gracia, él dice esto, que fue a través de la ley que le enseñó a él acerca de sus pecados. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Romanos 7:7, Galatas 3:24, la ley me enseñó y me llevó
salvó a Cristo. La primera gracia, allí estamos viendo dos gracias enseñadas. La primera gracia que Juan está hablando es la gracia de la gracia de la ley. La ley es perfecta, la ley escríbelo. Si lo estás viendo, Isaías 42:21 dice, el Señor se complació por causa de su justicia para hacer la ley grande y gloriosa. La ley no es el enemigo, no debemos estar están en contra. La ley es una gracia, pero la ley es limitada. Ella te puede convencer de pecado, te puede exponer, pero lo que la ley no puede hacer es salvarte. Así que Juan lo que está diciendo aquí, que la gracia en contra de la gracia, que hay una gracia que es muy buena, es maravillosa. De hecho, es la gracia que nos dieron a través de Moisés. Véalo allí en el 17, porque la ley fue dada por eso fue buena, era gracia, pero no era suficiente para salvarte. Incluso el Antiguo Testamento tenía que ver la gracia que iba a ser enviado. Así que la primera gracia que nos dieron fue la gracia de la ley. Y hay una segunda gracia que viene, que es la gracia, podemos decir que la gracia que puesta la otra gracia. ¿Cuál es la segunda gracia? La ley fue dada por Moisés, eso es gracia. Y luego dice, hay una segunda gracia aquí, dice, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Eso es algo corto para el Evangelio, salvación. Esa es la gracia que tiene la ley, que nos muestra los pecados, pero hay otra gracia que no solo tiene el poder de mostrarte los pecados, pero también tiene el poder de salvarte. Y por eso es que cambia los versos aquí. Vamos a regresar al texto, el 17, el verso 17 dice, porque la gracia fue dada por medio de Moisés. Así que la ley, el hombre puede darte la ley, el hombre puede darte las verdades, pero la gracia y la verdad, la segunda gracia, es manifiesta o es dada, o dice, fueron verdad a través de Jesucristo. Esa palabra allí que usa es que para que es algo que experimentas. Así que tengo mucha data técnica que te he dado y voy a tratar de releerla para ustedes. El 16 y 17. Porque de parte de Jesucristo, que está lleno de gracia y de verdad, todos recibimos dos manifestaciones de la gracia. La primera, la gracia, que es la ley, que mostró nuestro pecado y que te puede instruir, que te puede mostrar que eres culpable, que puede mostrarte que necesitas ser salvo, pero solo puede ser dada por hombres. Por el contrario, hay una segunda gracia, y esa es la gracia de verdad que no solo es dada, sino que es experimentada a través de Jesucristo. Así que la ley es buena, la ley gloriosa, la ley puede ayudar, pero la ley es limitada. Puede dar dada, pero sabe que puede ser experimentada o transformarte, envíalo allí. La gracia y la verdad, porque Jesús no solo te dio la ley, Él te dio en sí mismo, todo Él se dio. Cuando una persona viene a salvación, ¿sabe algo? Cuando una persona es salva, Él experimenta ambas gracias, experimenta la gracia de la ley y te expone tus pecados y la necesidad de un Salvador, te muestra que tú estabas corto, pero todo lo que ves y cuando sientes que eres convencido, eso no te salva, solo te das cuenta de que eres culpable y que solo mereces el infierno. Eso te dieron, eso puede llenar tu mente, pero ¿sabe qué llena tu alma? La gracia y la verdad. Cuando se experimenta, solo se puede experimentar cuando ves el poder del Evangelio y que te libera de la culpabilidad que hay, porque la ley te lo ha mostrado. Así que pues te das cuenta de eso a través de Jesucristo. Puedes experimentar esto a través de Cristo, la salvación. Así que cuando usted ve gente que crece alrededor de la iglesia, ellos pueden estar allí y yo estoy siempre convencido, yo estoy convencido de la verdad, pero regresan a los pecados como el perro al vómito, regresan a su pecado y ellos se sienten culpables otra vez y se sientan en la verdad y escuchan otra vez y se sienten culpables condenación, culpabilidad, porque eso es lo que la ley hace. La ley te expone, la ley te puede instruir, la ley te puede mostrar que eres culpable, pero lo que la ley no puede hacer es lo que la otra gracia puede ser, es una gracia. Pero antes que usted no conozca la segunda gracia, usted siempre va a ser culpable de sus pecados y se va a sentir de esa manera. Pero la segunda gracia es la que va a transformar tu naturaleza. La gracia y la verdad toca tu alma y usted va a ser nuevo y va a ser liberado y cambia tu corazón y eso va a entrar a tu verdad y vas a querer vivir para su gloria y vas a vivir por Él. Y tú te eres perdonado. Aparte de la ley, te otorgan la libertad, el perdón. La gracia te experiencia. La ley te condena y te instruye, pero no te puedes salvar. Así que hay aquí algo que lo quiero hacer y que hay un movimiento
como que se conoce como el antinomianismo, y es un movimiento que básicamente enseña que no deberíamos buscar la santificación, que si la ley es el enemigo, que si usted les enseña la verdad lo puede asustar, pero no, la verdad, la ley expone tu pecado y te destruye, pero la ley no te puede salvar. La ley te va a condenar y te va a enseñar. No haga la ley enemiga de la gracia, la otra gracia, la gracia sobre gracia. Gracia con gracia. Ellas son ambas gracias. Necesitamos ambas. Ese es Jesús, la gracia y la verdad. Así que vamos a ver y vamos a predicar aquí el verso 18. Nadie ha visto a Dios, pero cuando ves a Jesús, te has visto lo que es, cómo luce Jesús. Ve el verso 18. Nadie ha visto al Padre, el unigénito del Padre, que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Jesús es el gran amor de Dios, como lo vimos semanas atrás. Que Jesús es gracia. Que Jesús es gracia y verdad. Vamos a cerrar con esto. Si usted está aquí y si usted solo ve a Cristo en la primera gracia, la ley, la condenación, juicio, convicción, pero usted nada se ha encontrado y ha experimentado la segunda gracia, la gracia de verdad que toma residencia en tu corazón, déjeme decirte esta invitación para conocer a Jesús como gracia y verdad. Porque Él ofrece la gracia y la verdad y expone tu pecado. Ofrece la gracia para exponer tu pecado y la otra para salvarte. Así que haga esta Navidad que encuentre la misericordia y la gracia y la verdad a través de Cristo. Y aquellos que amamos a nuestro Espíritu, que somos creyentes, déjame hacerle unos comentarios acerca. Adórelo por ser gracia y verdad, porque Él es la encarnación de la gracia y la verdad. Dele gracia porque sé la verdad de su inminencia, parte de Él. Búscalo por la gracia y la verdad que Él se encuentra. Él nunca se ha limitado. Tú siempre encuentras mucho de ello, que tanto lo busques y sea lleno de gracia y verdad. Extiéndala a otros para que ellos se encuentren con la misericordia de Cristo, con la bondad de Cristo y con las convicciones de Cristo. Y cuando nosotros hacemos todas esas cosas, vemos la gloria de Cristo en la cara de Jesucristo cuando vemos la gente que vive para ello y vive en la gracia y la verdad. Amén. Vamos a orar. Señor, venimos a ti esta mañana, ahora agradecidos. Humillados, agradecidos por ese mérito que no merecíamos por la verdad, por la verdad de tu palabra. Gracias por el ejemplo que de tu gracia y verdad que se va a extender a nosotros. Gracias por la ley, gracias por el evangelio. Ambos son gracias, Señor. Protégenos de hacer uno enemigo del otro y ayúdanos a ver, Juan, que nos está mostrando aquí que necesitamos ambas. Señor, en que no me imagine, pero puede ser que haya alguien que no solo han probado de la primera, que le han dado la verdad toda su vida, que han sido expuestos a la palabra de Dios y que ellos se sienten culpables y que tienen esa convicción y regresan a sus pecados. Señor, con eso que Moisés le dio la ley. Pero Señor, oramos para que ellos vean esta maravillosa oferta que Dios le ofrece, esa gracia que no merecemos para salvar pecadores y que entren en su vida y la verdad entre sus corazones y tú los hagas nuevos, Señor, y que veamos más almas rescatadas en la gracia y la verdad, Señor. Y para aquellos que te amamos y que te conocemos, ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos más misericordiosos y pacientes, tener ese balance, Señor, que tengamos. A veces somos llenos de gracia y hacemos y comprometemos la verdad y a veces somos mucha la verdad pero no tenemos gracia, Señor. Señor, ayúdanos a hacer ambos, tener gracia, verdad, y perdona nuestros pecados cuando no lo hacemos, Señor. Cuando cantemos la canción más gracia maravillosa, que la cantemos con corazones llenos de esto que hemos probado, la gracia y la verdad de tu evangelio. En tu nombre oramos, amén.